Noche con 29 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Para continuar con la siguiente entrevista que vamos a realizar en unos momentos, voy a darle un poquito de contexto. Una nota que acaba de circular hace algunas horas aquí, bueno, en todo el país y que pues en realidad no tiene precedentes. 5 militares han sido sentenciados a 90 años de prisión por el asesinato de los estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y el saltillense Jorge Antonio Mercado, quienes la noche del 19 de marzo del 2010 permanecían en el campus central de su universidad, el Tecnológico de Monterrey, allá en Nuevo León, cuando fueron pues atacados por elementos del ejército que, según sus primeras declaraciones, los confundieron con sicarios. En marzo del 2019, el Estado mexicano se disculpó por las múltiples violaciones a los derechos de ambos estudiantes y aceptó de esta manera la negligencia que hubo desde el principio por parte de las autoridades para esclarecer el caso. Nos dimos a la tarea de contactar a la madre de Jorge Antonio Mercado, doña Rosa Elvia Mercado, a quien agradezco que nos haya recibido esta llamada. Doña Rosa, muy buenas noches. Buenas noches. Finalmente hubo justicia para su hijo. Gracias a Dios que sí. Ahora el 13 de octubre, pues me llamaron por teléfono para notificarme que ya estaba la sentencia y que estaba la sentencia a nuestro favor. Y pues dándoles 90 años de cárcel. ¿Cómo se encuentra usted después de esta noticia? Pues con muchos sentimientos encontrados. Primero, pues sí me llenó de mucho gozo, ¿verdad? Porque pues ha sido una lucha muy difícil en donde pasamos por muchas situaciones, algunas positivas, algunas negativas, pero siempre de la mano de Dios, esperando pues este día, ¿verdad? Este día que se dio la sentencia. Agradecemos muchísimo a la Fiscalía de Nuevo León, en donde estuvo siempre al pendiente cuando estaba el caso en el juzgado. Siempre la licenciada Patricia Guajardo siempre nos llamaba cuando había alguna novedad. Entonces, pues aprovecho esta oportunidad que ustedes me dan, ¿verdad?, para darle las gracias a ella y por supuesto que a sus autoridades, ¿verdad?, porque pues yo creo que sin sus autoridades ella no hubiera podido hacer lo que hizo. Tanto las autoridades de Nuevo León como las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México. Doña Rosa Elvia, han sido 13 años pues bastante difíciles de una lucha constante contra el Estado mexicano incluso, ¿eh? Usted se enfrentó contra el Estado mexicano para lograr finalmente esta sentencia que pudiera ser histórica en este país. Así es. Sí, mucha gente sí nos expresaba exactamente lo que usted nos está diciendo ahorita, pero pues dijimos que si nosotros únicamente estábamos buscando justicia, pues yo creo que sí la íbamos a encontrar y gracias a Dios que la encontramos. ¿Qué espera usted que ocurra después de esta sentencia? Es decir, lamentablemente tuvo que haber un asesinato, el de su hijo, de Jorge, para marcar un parteaguas. ¿Qué debe ocurrir en lo sucesivo en este estado donde pues por doquier se vulneran los derechos humanos de los mexicanos? Pues yo creo que yo nada más lo que haría es invitar a todas aquellas madres que sufren lo mismo que estoy sufriendo yo por lo que estamos pasando, porque no nada más yo, es mi esposo, es mi familia, y son amigos, o sea, muchas personas que queríamos muchísimo a Jorge, pues invitar a esas madres de familia, a esas familiares que luchen por la justicia y que yo creo que si queda como precedente, pues que baje este índice de abuso de autoridad, porque lo que hicieron realmente con los muchachos fue un abuso de autoridad, porque no les dieron oportunidad de nada. Entonces sí
Sí, esperemos en Dios, ¿verdad? Que pudiera bajar, mire, sería lo ideal que cambiara esta situación en la que estamos viviendo en México, porque yo creo que ya volvió nuevamente esta situación difícil que la que vivimos en el 2010, que fue en el caso que fue lo de Jorge y Javier, y ahorita yo creo que estamos igual en esa situación de inseguridad. Entonces, pues invito a las autoridades también que se haga el trabajo realmente como es y que no tiene por qué tardarse 13 años, algo tan palpable y tan visible que es en ver la verdad. Usted lo ha dicho, el país está convertido en un caos hoy día. Digo, hay ciertas excepciones, nosotros lo hemos dicho, creo que en el estado de Coahuila vivimos en una ínsula, porque pues bueno, al menos aquí no nos podríamos que estar preocupando por el tema de la operación de los cárteles. ¿Sí me escucha, doña Rosa? Sí. Perdón, es que no le entendí bien la pregunta. Le comentaba del tema que usted planteaba, o sea, el país está convertido en un caos. Sí. Un caos por la operación de los cárteles, la delincuencia organizada en gran parte del país, y digo, pues valga la pena hacer notar que al menos en el estado de Coahuila, pues vivimos en una ínsula, blindados de cierta manera, que no es el caso de otros estados. Sí, sí estamos viviendo muchas situaciones de estas, y pues yo cuando escuché a nuestro presidente de abrazos no balazos, pues lamentablemente es lo que está viendo, balazos y no abrazos, ¿sí? Tristemente eso es lo que estamos viviendo, y pues aquí en Coahuila pues no sabemos, ¿verdad?, si estamos en cierta tranquilidad o cierta paz, como en otros estados, que por ejemplo Nuevo León, que sí se escucha muchísimo de esta inseguridad, en donde diario hay asesinatos en diferentes partes del estado de Nuevo León. Y pues yo creo que aquí es que las autoridades hagan bien su trabajo, porque la verdad es muy triste en que seguido haya asesinatos, y lo más triste es que queden impunes. Por eso nosotros, mi esposo y yo, luchamos para que pues hiciera la justicia, que sabíamos que estábamos luchando contra corriente, pero eso no nos detuvo. Hablamos con autoridades y hablamos con quien era necesario hablar para poder llegar a este momento en que estamos ahorita, con una sentencia de 90 años de cárcel a los militares. A ver, platíqueme un poquito, ¿con quién hizo gestiones para lograr que finalmente se le hiciera justicia? Pues mire, empezamos yendo a la Ciudad de México, sí, a hablar, yendo a la Procuraduría General de la República en aquel tiempo, en el 2014, 2015. Tardamos para que se consignara el caso, para que el caso llegara a un juez. En el 2016 llegó a un juez, al juzgado cuarto de lo penal en el estado de Nuevo León. Ahí, pues desde el 2016 hasta el 2023, pues son 7 años en donde luchamos para que se llegara a este momento. Se tuvieron 2 jueces. Cuando llegamos era una juez, duró poco, la cambiaron, duró otros 2 años sin tener juez el caso, siguió el proceso, pero muy lento, hasta que llegó este juez que está ahorita, José Reynoso Carrillo, en donde él siguió con todo el proceso que faltaba, porque faltaban muchas cosas. Lamentablemente se atravesó la pandemia, ahí pues se paró mucho.
pero felizmente el juez siguió con el proceso y pues estábamos aquí en la sentencia. ¿Llegó usted a platicar con algún presidente de la República? ¿Llegaron a recibirla? No, lo que nos ayudó a llegar con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en su momento, sí, que fue cuando en el 2019 nos hizo el favor de hacer la disculpa pública junto con el licenciado Alejandro Encinas, que es el de Derechos Humanos. Pues ahí fue gracias al documental Hasta los Dientes de Alberto Arnaut, que tuvo la oportunidad ella de verlo y lo vimos juntas, el documental, en una sala de la Ciudad de México. Y ahí fue donde ella se dio cuenta, solamente con ver el documental, porque ella no sabía cómo habían sucedido las cosas. Y con ver el documental ella dijo que había sido una ejecución extrajudicial. Se dio a la tarea de conocer más el caso, aparte del documental, y fue donde ella determinó hacer una disculpa pública, que pues fue a bien el mero 19 de marzo del 2019, pero acercarnos al presidente de la República, pues nunca hemos tenido la oportunidad, ni siquiera tuvimos la oportunidad porque siempre nos lo negaron, hablar con un procurador general de la República. O sea, siempre llegamos nada más al subprocurador. Como en este caso, pues nada, ahora que es fiscalía, pues nada más llegamos a hablar con el vicefiscal. Porque sí, la verdad, sí nos cierran mucho las puertas, pero gracias a Dios que nuestra terquedad y nuestra tenacidad, pues logramos llegar a este victoria. Finalmente, doña Rosa Elvia, no quiero que se me escape esta pregunta, pero debo hacérsela. ¿Recibió usted alguna amenaza en este largo peregrinar de 13 años? ¿Amenaza de alguna autoridad, de alguien en específico, por exigir justicia en el caso de su hijo Jorge Mercado? Gracias a Dios, no. Nunca nos amenazaron, nunca nos dijeron nada. Yo creo que la revictimización que teníamos nosotros era de que no íbamos a lograr nada, que alguna autoridad no nos quería ver, que que estábamos luchando contra algo que no íbamos a lograr porque que eran los militares, y hasta parece ser que nos hacían entender, ¿verdad?, que los militares eran intocables, y pues ya nos dimos cuenta que no. Así es que pues también invito a los militares que también hagan bien su trabajo, ¿verdad?, porque no son intocables. Cuando uno realmente se pone en manos de Dios y busca la justicia, uno la alcanza. Doña Rosa Elvia, finalmente, y no quiero abusar de su tiempo, pero debo preguntarle esto. ¿Qué le diría usted a Felipe Calderón, que en su momento él era presidente de la República cuando asesinaron a su hijo y que pues los acusó a los dos estudiantes, tanto a Jorge como a Javier Francisco, los acusó de ser sicarios, fíjese nada más? Pues mire, lo que yo le diría en este momento a Felipe de Calderón y tal vez también a García Luna, ¿verdad?, que era secretario de Seguridad. Así es. Que nos da tristeza a mi esposo y a mí cuando vemos las noticias, nos da mucha tristeza de que, por ejemplo, ahora con lo de García Luna, que en ese tiempo estuvo involucrado con el narco, decimos, pues realmente todo esto de combatir el narcotráfico, pues para nosotros ya al oír estas noticias, pues para la verdad era un teatro lo que estaban haciendo, porque si ellos estaban involucrados, pues es que es lo que estaban haciendo realmente. Entonces lo que yo le diría en este momento a Felipe Calderón es que hay un Dios y un Dios muy grande, que él necesita pedirle perdón a Dios por todo lo que él hizo
en su momento, que si él considera que lo hizo bien, pues que le diga a Dios que lo hizo bien, pero que si lo hizo mal, que le diga a Dios que lo hizo mal y que le pida perdón. Y Dios es tan grande y tan hermoso que Dios lo pudiera perdonar. Hay un Dios y de esa justicia nadie se escapa. Nadie se escapa. Muchísimas gracias, doña Rosa Elvia. Aprecio mucho que nos haya recibido esta llamada en este día tan especial. Finalmente se hizo justicia para su hijo. Le mando un fuerte abrazo a usted y a su esposo. Sí, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Gracias, buenas noches.